soy Julián. Tengo 23 años, estudio arquitectura en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, y esta historia no empieza en un lugar extraordinario. Comienza con una puerta. Una puerta que no esperaba abrir. Era un miércoles cualquiera, de esos que apenas se sienten distintos al martes anterior. Iba a casa de Darío, mi compañero de proyecto. Él vivía en una privada tranquila en Álamos, de esas donde el silencio parece ordenado, donde hasta el canto de los pájaros suena educado. Llevaba mi mochila con planos, mi laptop y esa ansiedad que me entra siempre que tengo que lidiar con domos. El diseño del nuestro se nos estaba complicando más de lo que habíamos previsto. Toqué el timbre y di un paso atrás, aún repasando en la cabeza la distribución de cargas. Pero lo que encontré al abrirse la puerta me hizo olvidar por completo las estructuras. Ella estaba ahí. Descalza, con unos jeans deslavados y una blusa de lino que se movía con el aire, como si el mismo día la estuviera acariciando. El cabello recogido de forma despreocupada, algunos mechones sueltos. Y una expresión serena, como si no tuviera prisa por nada. Tú debes ser Julián, dijo, sonriendo sin esfuerzo. Pasa, Darío está arriba, peleando con el diseño del domo. Su voz tenía algo. No era solo calma, era tiempo. Como si hablara desde un lugar donde todo va más lento. Me hizo pasar y me recibió el aroma dulce y denso de pan de plátano recién horneado. En la sala sonaba Carla Morrison a un volumen que no interrumpía, solo acompañaba. Sentí que estaba entrando a otro ritmo de vida, más pausado, más humano. Yo soy Silvia, añadió, mientras señalaba el sofá. Siéntate, si quieres. ¿Quieres agua, algo? Negué con la cabeza. Apenas podía coordinar palabras. Había algo en su forma de moverse, en cómo se reía para sí misma al revisar algo en el celular, en la manera en que no forzaba la conversación pero tampoco huía del silencio. Me preguntó cómo iba la carrera, si siempre había querido ser arquitecto. Hablamos poco, pero cada pregunta suya parecía tener peso. No como cuando te preguntan por cortesía, sino como si realmente le interesara. Cuando Darío finalmente bajó, con expresión de frustración y una hoja llena de trazos torcidos, yo ya no estaba pensando en los planos. Ni en la estructura. Ni en los renders. Estaba pensando en sus manos. En cómo se acomodó el cabello sin darse cuenta. En el modo en que me miró, como si viera más allá del papel de amigo de su hijo. Me sentí observado, pero no juzgado. Era otra cosa. Una especie de atención distinta, una que no había sentido antes. No sabría decir si era ternura, curiosidad o algo más. Trabajamos un par de horas en el comedor. Silvia subía y bajaba sin hacer ruido, a veces tarareando. Cuando pasó detrás de mí, sentí el roce de su blusa en mi espalda y un estremecimiento que me avergonzó un poco. No era la primera vez que veía a una mujer guapa, pero nunca me había sentido así. No con alguien como ella. Antes de irme, me ofreció una rebanada del pan. Llévate una, está recién hecho, dijo, extendiéndome una servilleta con el trozo aún tibio. A Darío no le gusta con nuez, pero a mí sí. A ti te va a gustar. Tomé el pan como quien recibe algo más que comida. Como si me estuviera entregando un secreto, un gesto lleno de algo que no supe nombrar en ese momento. Salí de esa casa con la sensación de que algo se había activado. Algo leve, pero constante. Como cuando un plano apenas comienza a tomar forma en la cabeza y sabes que va a perseguirte hasta que lo pongas sobre papel. No se lo dije a Darío. Ni a nadie. Pero supe, desde ese primer día, que no iba a ser la última vez que cruzaría esa puerta. Volví a esa casa un viernes por la tarde, con el pretexto perfecto, avanzar con Darío en el proyecto del domo. Pero si soy sincero, lo que me llevó hasta allá no fue la necesidad de trabajar, sino la certeza de que ella estaría ahí. Silvia. No lo planeé. Solo me encontré caminando hacia esa privada de nuevo, con los audífonos puestos y la mente repitiendo detalles tontos, su voz, el olor a pan de plátano, la manera en que se reía sola mientras bajaba las escaleras. Como si una parte de mí necesitara confirmar que todo eso no había sido una ilusión.
Toqué el timbre y esta vez fue ella quien abrió de nuevo. Vestía una blusa de manga larga, holgada, y unos pantalones de lino claros. El cabello suelto, un poco húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Sonrió apenas al verme, y me pareció que ya no era la sonrisa neutral del primer encuentro. Darío salió un momento, dijo sin dejar de mirarme. Pero pasa, no debe tardar. Entré, y el ambiente era distinto. Más callado, más íntimo. No había música esta vez, solo el sonido de la cafetera en la cocina y el rumor suave de los árboles afuera. Me guió con naturalidad, como si yo ya formara parte del lugar. Sin formalidades. ¿Te gusta el té de menta? Preguntó mientras sacaba 2 tazas del estante. Sí, claro, respondí, aunque nunca lo había probado con hojas frescas como las que sacó de un frasco de vidrio. Me senté en una de las sillas de la cocina, y por unos minutos hablamos de cosas simples. Luego, sin querer, la conversación empezó a tomar otro rumbo. Hablamos de películas viejas, de las que pasaban en Canal 11 cuando ella era joven y yo ni siquiera había nacido. Mencionó a Pedro Infante y a Blanca Guerra, y supe que en su memoria esas películas no eran solo entretenimiento, eran lugares seguros. El tiempo se siente distinto en esta casa, dije sin pensarlo. Ella sintió, como si hubiera estado esperando que lo notara. Aquí todo va más lento, respondió. Me gusta así. Aunque a veces, también pesa. Después de un silencio breve, sus ojos se posaron en mí con esa mezcla de ternura y análisis que me desarmaba. No pareces tener 23, dijo con tono tranquilo, como quien lanza una observación sin juicio. La frase me tocó un punto sensible. Desde adolescente me habían dicho eso, pero en su voz sonaba distinto. No era cumplido ni reproche, era curiosidad sincera. Y tú no pareces ser solo la mamá de Darío, respondí sin pensar demasiado. Ella bajó la mirada por un segundo, pero no se rió ni desvió el tema. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario. Era como una habitación recién abierta, donde todavía no sabes qué muebles hay, pero ya se siente viva. Darío llegó media hora después, con su mochila al hombro y la misma cara de frustración de siempre. Subimos a su cuarto y trabajamos un rato, pero yo no lograba concentrarme del todo. Cada vez que escuchaba pasos abajo, me imaginaba a Silvia caminando entre las plantas de la terraza o sirviéndose otro té. Esa noche, antes de irme, ella estaba sentada en el sofá viendo una película en blanco y negro. La sala estaba tenue, iluminada solo por la pantalla. Me detuve un segundo en el marco de la puerta. ¿Qué ves? Pregunté, con la mochila colgando de un solo hombro. Los Caifanes, respondió. ¿La has visto? Negué con la cabeza. Siéntate un rato, dijo, sin esperar mi respuesta. Me senté al otro extremo del sofá. La distancia era prudente, pero cada vez que reía, su risa me atravesaba como si estuviera a centímetros. Pasaron 10 minutos. Luego 20. La película avanzaba, pero yo ya no estaba prestando atención. Ella tampoco. Lo supe cuando giró apenas el rostro y nuestras miradas se encontraron. No fue una mirada intensa ni cinematográfica. Fue leve, real. Como cuando uno se reconoce en medio de un momento que no tiene nombre todavía. Cuando me despedí, nos levantamos casi al mismo tiempo. Me acerqué a la puerta, y ella caminó detrás. Justo cuando puse la mano en el picaporte, me tocó los dedos, apenas. Un roce breve, sin apuro. Intencionado, sí. Pero también delicado, como quien apenas se atreve a decir algo sin decirlo. No dijimos nada. Salí sin volverme. Caminando hacia mi coche, sentí el pulso en la yema de los dedos. Como si ese contacto minúsculo hubiera encendido algo que ya no podía apagarse. Y no supe si esa noche dormí, o solo pasé las horas con los ojos cerrados, recordando cada gesto que Silvia me había regalado. No recuerdo en qué momento empecé a ir a casa de Darío incluso cuando él no estaba. Al principio era una excusa, pasaba cerca, olvidé una libreta, necesito revisar unos archivos del proyecto. Silvia nunca cuestionó mis visitas. Al contrario.
Me abría la puerta con una naturalidad que desarmaba cualquier pretexto. Como si mi presencia no interrumpiera, sino que encajara. Darío no está, decía, con una sonrisa apenas dibujada. Pero pasa. Ya sabes dónde está todo. Y yo pasaba. A veces me quedaba en el comedor, con los planos abiertos y la laptop encendida, aunque rara vez avanzaba algo concreto. Otras, me instalaba en la terraza trasera, donde ella cuidaba sus plantas. Me hablaba de nombres que no entendía, albahaca morada, citronela, calanchoe. Me ofrecía café de olla que sabía ahogar, o un pedazo de pan dulce que le había salido feo, aunque siempre me supiera perfecto. Los silencios con ella no eran incómodos. Eran como pausas entre dos pensamientos compartidos. Una tarde, llovía leve, de esa manera en que el agua parece arrullar la ciudad. Estábamos los dos en la sala, cada quien con su taza, mirando una película sin importancia. Yo me senté en el sofá primero, ella después. Con el paso de los minutos, nos fuimos acercando sin buscarlo, como si nuestros cuerpos se acomodaran por inercia. Al final, nuestras piernas se tocaban apenas. Ese roce constante, casi imperceptible, se volvió una especie de idioma secreto. A veces hablábamos. A veces no. Me contó una vez que había estudiado danza contemporánea de joven, que quiso irse a Ciudad de México pero nunca lo hizo. Que se casó muy enamorada y se separó muy rota. Que extrañaba bailar, aunque su cuerpo ya no era el mismo. Yo le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Que a veces me sentía invisible en la universidad. Que entre tanta gente brillante, yo solo era uno más. Que mi papá siempre quiso que estudiara derecho. Que dibujo mejor cuando estoy triste. No sé cuándo empezó a mirarme distinto. O si siempre lo hizo y yo no me había dado cuenta. Pero una vez, mientras le hablaba de una maqueta que no lograba terminar, ella alzó la mano y me acomodó el cabello detrás de la oreja. Un gesto simple, pero lleno de algo que me quemó por dentro. Se te ve mejor así, susurró. Su mano no bajó de inmediato. Se quedó en mi mejilla. Y yo, sin pensarlo demasiado, llevé mi mano a la suya, como quien confirma que no está soñando. El beso no fue rápido. Ni torpe. Ni apasionado como en las películas. Fue lento. Cuidadoso. Como si ambos quisiéramos asegurarnos de que el otro estaba ahí por voluntad propia. No hubo música. Solo la lluvia afuera, los vasos aún tibios sobre la mesa, y el pulso compartido en ese momento suspendido. Después del beso, no dijimos nada. No hizo falta. Nos miramos largo rato, como si el silencio hablara por nosotros. Luego, simplemente seguimos sentados, ahora más cerca. Mis dedos enredados en los suyos. Cuando Darío llegó más tarde, yo ya me había ido. Silvia me despidió con una mirada que decía más que cualquier palabra. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordé cómo se sentía el peso de su mano en mi rostro. Como sus ojos no se cerraban al besarme, sino que me buscaban. Y supe, sin entender del todo por qué, que algo había cambiado. No en ella. Ni en mí. En nosotros. Después de aquel primer beso, nada volvió a ser igual, y sin embargo, todo parecía igual. Las palabras seguían siendo las mismas, las rutinas también. Pero debajo de cada gesto, cada cruce de miradas, se escondía algo que no sabíamos cómo nombrar, pero que ambos reconocíamos. Silvia y yo comenzamos a vernos con una frecuencia que ya no dependía de Darío. Si él iba a estar fuera, bastaba con un mensaje breve. Voy a estar sola un rato. Yo sabía lo que significaba. A veces llegaba con algún pretexto bajo el brazo, te traje ese libro que mencionaste, quise probar el pan de higo del mercado y pensé en ti. Pero ambos sabíamos que nada de eso era necesario. Silvia me abría la puerta sin hacer preguntas, con esa sonrisa leve que ya no me desconcertaba, sino que me daba paz. Nos besábamos en lugares que parecían hechos para eso, en la cocina, entre el aroma del café y los restos de comida en el fregadero. En las escaleras, mientras ella subía y yo bajaba solo para tener un motivo de rozarle la mano.
En la sala, entre películas viejas y risas que comenzaban sinceras y terminaban en suspiros. Nunca en su habitación. No hablábamos de eso, pero era un límite implícito. Un acuerdo silencioso. Poco a poco, mis cosas comenzaron a quedarse en su casa. Una libreta olvidada en el sofá. Un suéter colgado en el respaldo de una silla. Una taza que ya todos daban por mía. No lo planeamos. Sucedía. Una noche, mientras yo lavaba los trastes torpemente, porque había insistido en cocinarle algo que terminó siendo más entusiasmo que sabor, Silvia se acercó por detrás, puso sus manos sobre mi cintura y apoyó su rostro en mi espalda. Mi paz, dijo, en voz apenas audible. No supe si lo había dicho para mí o para sí misma. Pero me quedé quieto. No por sorpresa, sino por algo más profundo. Como si no quisiera que ese momento terminara jamás. Dormimos juntos por primera vez sin planearlo. Una noche en la que la ciudad estaba particularmente callada, el cielo limpio, y nuestros cuerpos se buscaron con una necesidad que no era impaciencia, sino reconocimiento. Como si todo lo anterior, las conversaciones, los silencios, los roces, los tés, hubiera sido una antesala inevitable. No hablamos mucho esa noche. Apenas susurros, apenas risas ahogadas entre sábanas. Pero el silencio que vino después fue distinto. No era ausencia de palabras. Era una presencia. Algo que se quedaba aunque todo lo demás se apagara. Yo me enamoré de su voz. No solo por cómo sonaba, sino por lo que decía. Por cómo preguntaba por mis clases, por lo que yo sentía cuando diseño algo, por mi infancia, por mis miedos. Preguntas que nadie más se tomaba el tiempo de hacer. Ella, en cambio, parecía encontrar sentido en cada una de mis respuestas. Silvia empezó a mostrarse más vulnerable. A veces, en medio de una charla, se detenía de golpe y miraba hacia la ventana, como si estuviera en otro tiempo. O me hablaba de Darío cuando era niño, de lo difícil que fue criarlo sola, de lo mucho que había renunciado sin que nadie se diera cuenta. Yo solo la escuchaba. No con lástima, sino con una especie de respeto nuevo. Una noche, mientras estábamos acostados, con su cabeza sobre mi pecho, Silvia murmuró algo que no esperé. ¿Tú crees que Darío sospeche? No supe qué responder. La idea había estado en el fondo todo el tiempo, pero escucharla en voz alta fue como ver una grieta en una pared que parecía sólida. No hablamos más esa noche. Solo nos abrazamos más fuerte. Como si el miedo de perder esto que habíamos construido fuera más real que nunca. Y aún así, al día siguiente, volví a tocar su puerta. Porque cuando uno encuentra algo que no sabía que necesitaba, no lo suelta tan fácil. Las primeras señales de alerta no fueron grandes. Fueron sutiles. Miradas de Darío que antes no existían, pausas breves en medio de una frase, preguntas aparentemente inocentes. ¿Vienes más por mí o por el café de mi mamá? Dijo un día, sonriendo como quien lanza una broma sin esperar respuesta. Yo reí. No supe si fingí bien. A partir de entonces, Silvia y yo empezamos a movernos con más cuidado. Ya no nos mirábamos tanto cuando Darío estaba cerca. No dejábamos tazas compartidas en la cocina ni huellas evidentes en el sillón. Pero cada precaución venía acompañada de una nueva ansiedad. El miedo se colaba en los rincones que antes eran refugio. Aún así, seguíamos buscándonos. Una tarde, Darío salió al centro a comprar materiales. Teníamos poco tiempo. Silvia me esperaba en la sala. No hablamos. Solo nos abrazamos. El reloj parecía correr distinto en esos momentos. Todo era intenso y delicado al mismo tiempo. Como si el mundo pudiera quebrarse con un mal movimiento. Estábamos tan absortos que no escuchamos la puerta. Darío entró antes de lo esperado. Nos encontró de pie, apenas separados, las manos todavía tibias del contacto. No dijo nada. Solo nos miró. No con furia. Con algo peor, decepción. Silvia intentó hablar, pero él se fue sin escucharla. La casa quedó en silencio, como si incluso los muebles se sintieran avergonzados. Esa noche no dormí.
Caminé por la ciudad como si esperara encontrar en las calles una respuesta. Pensé en decirle algo. En defender lo que teníamos. Pero ¿cómo se defiende lo indefendible ante quien más confiaba en ti? Llamé a Darío varias veces. No respondió. Silvia también lo intentó. Nada. En los días que siguieron, supe que algo se había roto. No entre ella y yo. No todavía. Pero sí en la estructura invisible que sostenía nuestra historia. Aún así, no renunciamos de inmediato. Seguimos viéndonos, aunque menos. Nos encontrábamos en el parque del barrio, cerca de una fuente vieja donde los niños jugaban sin saber que a unos metros alguien intentaba despedirse sin palabras. Esto no puede continuar, dijo ella una tarde, sin mirarme directamente. Lo sé, respondí. Nos abrazamos por última vez. No fue un abrazo desesperado. Fue uno suave, como quien empaca algo valioso sabiendo que no podrá llevarlo consigo. Nos besamos sin prisa. Un beso lleno de ternura, no de urgencia. Como si quisiéramos grabarnos el uno en el otro sin hacernos daño. Después, cada uno tomó un camino diferente del parque. No volví la vista atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, no podría seguir caminando. Y así terminó algo que nunca tuvo nombre, pero que fue más real que muchas cosas que sí lo tienen. La verdad es que nunca planeamos cómo iba a terminar. Nos dejamos llevar por los momentos, como si cada uno fuera un mundo cerrado al que no le debíamos explicaciones. Pero el mundo afuera, el real, el de las consecuencias, seguía girando, y nos alcanzó. Fue una mañana cualquiera, sin tensión aparente. Yo había pasado a dejar unos planos impresos para Darío, sabiendo que él no estaría. Silvia me abrió la puerta como tantas veces, con esa mirada que me decía aquí sigues siendo tú. Nos abrazamos en la cocina. Nada exagerado, nada fuera de lugar. Solo un gesto íntimo. Cálido. Y ahí fue cuando todo se rompió. Darío apareció en el umbral. Había vuelto antes, otra vez. Sus ojos recorrieron la escena como si necesitara verla varias veces para convencerse de que era real. No gritó. No dijo nada. Pero su rostro fue suficiente. Silvia soltó mi mano. Dio un paso hacia él. Murmuró su nombre. Intentó decir algo. Pero él se fue. Esta vez no con prisa. Caminó lento, como quien ya no espera explicaciones. Después de eso, todo fue niebla. Llamé a Darío. Una vez, 2, 5. Nada. Le escribí mensajes que leí y borré antes de enviar, hasta que uno se fue sin querer. Lo siento. No fue planeado. Pero fue real. No respondió. Silvia se encerró en sí misma. Dejé de verla por semanas. La casa ya no me pertenecía. Dejé de tocar el timbre, aunque a veces pasaba por fuera, caminando despacio. Una noche encontré las luces apagadas antes de las 8. Otra, vi su silueta en la terraza, quieta, con una taza entre las manos, mirando al vacío. Un día decidí buscarla. No podía quedarme con la sensación de que todo lo que habíamos vivido se evaporaba sin despedida. La esperé en el parque, donde solíamos encontrarnos. Tardó, pero llegó. Estaba distinta. Más delgada, quizás. Con el rostro más serio, más contenido. Pero su voz seguía siendo la misma. Nos sentamos en la misma banca de siempre, al lado de la fuente donde los niños ya no jugaban, porque el cielo amenazaba lluvia. No puedo más, dijo, mirando al suelo. No vine a pedirte nada, respondí. Solo necesitaba verte. Guardamos silencio. Largo. Casi incómodo. Pero no completamente. Lo que fue entre nosotros, empezó, sin saber cómo seguir. Fue real, dije. Ella asintió. Nos abrazamos sin urgencia, con la delicadeza que tienen los gestos que no necesitan explicarse. Fue un adiós sin dramatismo, sin frases de novela. Solo dos personas aceptando que no siempre se puede salvar lo que se ama. Nos separamos despacio.
Ella se quedó sentada un rato más. Yo caminé hacia la avenida, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi de cerca. Después de eso, la ciudad siguió su curso. El semestre terminó. Yo me sumergí en los estudios. Darío seguía sin hablarme. Había veces que coincidíamos en los pasillos del campus, y nos saludábamos con una inclinación mínima de cabeza. Ni rencor. Ni reconciliación. Solo distancia. Silvia me escribió un correo semanas después. Corto. Sin firma. No fue un error. Gracias. Tardé horas en decidirme, pero le respondí. Tampoco para mí. No hubo más mensajes después de eso. Y sin embargo, cada vez que cruzaba esa calle, cuando pasaba frente a su casa, el corazón me latía distinto. No por tristeza. Ni por nostalgia. Por algo más difícil de explicar, la certeza de que hay historias que no tienen final feliz, pero tampoco son tragedias. Son fragmentos. Fisuras que duelen, sí. Pero también iluminan. El tiempo tiene una forma extraña de curar las cosas. No borra, no anestesia. Solo suaviza los bordes. Hace que lo que dolía se vuelva recuerdo, y que lo que fue fuego se vuelva luz. Así fue con Silvia. Volví a enfocarme en mis estudios. Me encerré en el trabajo como quien busca una tabla en medio del agua agitada. Los proyectos finales absorbieron mis días, y las madrugadas volvieron a ser solo mías, sin mensajes, sin silencios compartidos. Pero nunca dejé de pensar en ella. No como obsesión, sino como quien recuerda una canción que lo acompañó en un momento difícil. Pasaba de vez en cuando por su calle. No por casualidad, aunque me gustara creerlo. A veces la veía desde lejos, regando sus plantas o acomodando unas cortinas. Nunca se dio cuenta, o fingió no hacerlo. O tal vez sí lo supo, y simplemente me dejó mirar desde esa distancia segura. Una tarde vi que había cambiado las macetas del frente. Eran nuevas, más coloridas. Y por un instante, me pareció que eso significaba algo. Que estaba tratando de empezar de nuevo, igual que yo. Darío y yo volvimos a hablarnos, pero ya no éramos los mismos. Nos saludábamos en clase, compartíamos notas, incluso llegamos a trabajar juntos en una maqueta, pero todo era medido. Como si entre nosotros existiera un terreno que ninguno se atrevía a pisar. Nunca mencionamos a Silvia. Ni una palabra. Era un pacto tácito. Y así nos fuimos acostumbrando a esa nueva normalidad, civil, lejana, funcional. Una noche fría de diciembre, encontré en mi mochila una bufanda gris que no recordaba haber guardado. Era de Silvia. Lo supe de inmediato. Olía a su casa, a su té, a los libros del estante junto al sofá. Me la puse sin pensarlo. No por necesidad, sino por algo más íntimo. Me envolvió de una manera que me hizo sentir acompañado, aunque estuviera solo caminando por Avenida Universidad. Con el paso de los meses, comencé a ver sus huellas en cosas pequeñas. En cómo me detenía a mirar plantas en los viveros, en la música que ponía al estudiar, en mi forma de hacer café. Ella se había quedado en mí no como presencia, sino como hábito. Como memoria tranquila. Un día cualquiera, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje que no esperaba. Era de Silvia. Corto. Sin firma. Solo decía. No fue un error. Gracias. Me quedé mirándolo un buen rato. No lloré. No me temblaron las manos. Solo sentí algo moverse adentro, como una hoja cayendo sin hacer ruido. Le respondí sin adornos. Tampoco para mí. No volvió a escribir. Ni yo tampoco. Y estuvo bien. Porque entendí que no todo necesita un cierre perfecto. Que hay historias que no se terminan, solo se transforman. Que lo que fue entre Silvia y yo no cabía en una definición. No fue un romance convencional. No fue un error. No fue un capricho. Fue una experiencia que dejó una marca profunda y serena. Como una cicatriz que no duele, pero que uno toca de vez en cuando para recordar que estuvo vivo.
Seguía caminando por su calle de vez en cuando. No con la esperanza de verla, sino con la certeza de que, en algún rincón de esa casa, alguien también recordaba. Sin drama. Sin culpa. Solo con cariño. Y eso, con el tiempo, empezó a bastarme. Pasaron los años. El tiempo no se detuvo para nadie, y mucho menos para mí. Me gradué, conseguí prácticas, luego trabajo, y poco a poco fui encontrando mi lugar en el mundo que tanto temía al principio. Dejé de ser ese estudiante con dudas y empecé a convertirme en arquitecto con certezas, aunque algunas, claro, eran más frágiles que otras. Mi primer proyecto importante fue en Querétaro, cerca del centro, en una colonia con historia. Un centro cultural modesto, de líneas limpias y mucha luz natural. No era una obra que iba a salir en revistas internacionales, pero para mí lo era todo. Llevaba mi nombre. Mi huella. La inauguración fue una tarde de otoño, cuando el sol baja sin prisa y la ciudad se pinta de ese naranja que solo Querétaro sabe ofrecer. Había gente. Amigos, colegas, profesores del TEC. Incluso fue Darío. Nos saludamos con una palmada en la espalda, sin necesidad de palabras. Seguíamos sin hablar de aquello, pero la distancia ya no dolía. Solo existía. Y estaba bien. Yo estaba dando unas palabras desde una pequeña tarima improvisada cuando la vi. Entre la gente, al fondo, junto a una jardinera. No vestía nada llamativo. Un pantalón claro, una blusa sencilla. El cabello suelto, con algunas hebras grises que el sol hacía brillar. No se acercó. No intentó buscarme con la mirada. Solo estaba ahí. Presente. Silenciosa. Y, sin embargo, inevitable. Sentí que el aire cambiaba. Que todo lo que había construido, literal y emocionalmente, encontraba sentido en ese instante. Terminé mi breve discurso, me bajé de la tarima y comencé a saludar a los asistentes. Sonreía, agradecía, respondía preguntas técnicas. Pero mis ojos volvían a buscarla sin querer. Y entonces pasó. En una pausa, mientras tomaba un poco de agua en la sombra, metí la mano en la chaqueta que había dejado colgada en la entrada del lugar. Encontré un papel doblado cuidadosamente en el bolsillo interior. Lo abrí. Una sola línea, escrita con su letra que no había olvidado. Lo lograste. No hacía falta más. No la busqué entre la gente. No salí corriendo. No quise atraparla como en una película. Me quedé ahí, de pie, con el papel entre los dedos y una sonrisa que nació sola. Supe que no estaba lejos. Que probablemente ya se iba, caminando tranquila por una calle cercana, sin voltear, pero sintiendo, igual que yo, que ese momento era suficiente. Caminamos separados desde entonces, pero con una misma memoria en el pecho. Como dos líneas que no se tocan, pero avanzan en paralelo, sabiendo que alguna vez se cruzaron y dejaron marca. Nunca hablé de Silvia con nadie. Ella tampoco, imagino. Pero a veces, en la madrugada, cuando dibujo solo, dejo un espacio especial en cada proyecto. Una ventana que mira hacia un jardín, un rincón donde cabe la luz de la tarde, una banca bajo la sombra de un árbol. Algo pequeño. Algo que no destaca. Pero yo sé por qué está ahí. Porque hay cosas que no necesitan testigos para ser reales. Porque hay historias que no necesitan finales felices para durar. Y porque hay mujeres que no se olvidan. Solo se recuerdan en silencio, cada vez que la luz entra exactamente como ella te enseñó a verla.